En este video hablaremos del Plan de Nueva York en 1811. ¿Qué situaciones lo influyeron a llevar a este plan? Sobre todo hablando de un crecimiento exponencial de la población. También hablaremos de 4 principales representantes. Y bueno, así que vamos a empezar con una pequeña introducción sobre cómo se fue creando Nueva York. Hoy en día se conoce como una de las ciudades más grandes del mundo, ya que maneja gran cantidad de la economía del mundo. Y es que además la perfección con la que fue construida, sus principales objetivos de Nueva York es conformarla como una ciudad comercial, un puerto comercial. Se descubrió una isla donde hoy en día es Nueva York. En 1664 los ingleses llegaron para combatir contra los holandeses y adueñarse de esas tierras. Al pasar del tiempo, al pasar de que cada vez aumentaba la cantidad de población, ahora sí se comenzó a la planificación urbanística. Se planeó un trazado en retícula de las cuadrículas que ya eran muy conocidas en algunos otros países y lugares. Una manera muy sencilla, una forma muy fácil de la urbanización de la ciudad. Las primeras instrucciones que se pidió es que las nuevas calles deberían tener al menos 15 metros de ancho, calles principales al menos 18 metros de ancho y las grandes avenidas al menos 100 pies o más bien 30 metros de ancho. Y así es que en 1811 se firmó el Plan de los Comisionados. El Plan de Nueva York de 1811 fue un proyecto urbanístico fundamental que sentó las bases para la estructura de Manhattan. La idea principal era crear una cuadrícula simple y uniforme que facilitara el crecimiento ordenado de la ciudad. A continuación, les mencionaré los puntos claves de cómo se formó la ciudad bajo este plan. Punto número 1. Cuadrícula o Grid Plan. La ciudad se dividió en un patrón de cuadrícula con calles numeradas que cruzan la isla de este a oeste y avenidas que recorren de norte a sur. Esto creó bloques rectangulares de aproximadamente 60 metros por 200 metros. Se planificaron 12 avenidas de norte a sur y 155 calles de este a oeste. Las avenidas son más anchas que las calles y algunas están separadas en carriles específicos. Punto número 2. Jerarquía de calles. Las calles principales como Broadway se dejaron sin seguir el patrón de cuadrícula, conservando su trayecto original. Además, se incluyó la creación de espacios públicos, aunque en menor cantidad de lo que podría verse en otras ciudades. Punto número 3. Eficiencia y facilidad de expansión. La cuadrícula se pensó para facilitar el acceso a los servicios y asegurar que las propiedades pudieran ser fácilmente divididas y comercializadas, ideal para el rápido crecimiento urbano que la ciudad estaba experimentando y anticipando. Y punto número 4. Críticas y limitaciones. Aunque era práctica, el plan no priorizaba elementos naturales o la creación de espacios verdes. Esto fue una limitación reconocida después, lo cual llevó al desarrollo de parques como Central Park en 1857 para compensar la falta de espacios abiertos en el diseño original. Nació en Francia en 1736. Fue educado en una escuela privada de arquitectura en París. La escuela enfatizaba a originarios de la tradición barroca, pero expuso a los estudiantes a la arquitectura inglesa. Después de completar sus estudios, Ledoux asumió varias posiciones gubernamentales como ingeniero, principalmente de diseño de puentes. El estilo dramático de Ledoux le debe mucho al hecho de que nunca visitó Roma. Sus conceptos de la arquitectura romana fueron por eso retorcidas por grabados de Piránes, de donde derivó su conocimiento. Visitó Inglaterra, donde fue influenciado por la tradición palladiana con la que ya estaba familiarizado, aunque mucha de la arquitectura de Ledoux es práctica y funcional. Los aspectos visionarios de su trabajo son los más conocidos.
sus diseños se convirtieron en símbolos del régimen antiguo y exagerado uso de elementos clásicos parecieron anticipar el clasicismo postmodernista. Francis Marie Charles Fourier, nacido un 7 de abril de 1772, fue un filósofo y socialista utópico, conocido por sus ideas radicales sobre la organización social y económica. Fue una figura clave en el pensamiento socialista temprano y uno de los precursores del movimiento socialista utópico del siglo XIX. Su obra e ideas inspiraron varios movimientos y experimentos comunitarios en Europa y en Estados Unidos. Propuso la creación de unidades de producción y consumo, las falages o falasterios, basadas en un cooperativo integral y autosuficiente. El carácter jovial con que Fourier hace algunas de sus críticas lo convierte de los grandes satíricos de todos los tiempos. De esta forma, anticipa la línea del socialismo libertario dentro del movimiento socialista, pero también líneas críticas de la moral burguesa y patriarcal basadas en la familia nuclear y en la moralidad cristiana. En su proyecto utópico incorporó visiones feministas, afirmando que la situación de las mujeres era un indicador del nivel de civilización de la sociedad, lo que posteriormente fue recogido por el socialismo posterior. Una de sus ideas fue la crítica del sistema capitalista. Fourier criticaba el capitalismo industrial de su época, señalando cómo explotaban a los trabajadores y generaba desigualdad y miseria. Argumentaba que el sistema capitalista reprimía las verdaderas pasiones y deseos de las personas y proponía una nueva organización social basada en la cooperación y la armonía. El concepto de falasterio, una de sus ideas más famosas, fue la creación de comunidades autosuficientes. Estas comunidades eran cooperativas diseñadas para integrar el trabajo, la vida y las relaciones sociales en una unidad armónica. Cada falasterio estaría compuesto por unas 1.600 personas, el número ideal según Fourier, que vivirán y trabajarán juntos en una gran estructura central, donde se organizaría la producción y distribución de recursos de una forma equitativa y sin competencia destructiva. Y en 1811, en el conocido Plan Comisionado de 1811, en Nueva York, fue un proyecto urbanístico fundamental que estableció el diseño en cuadrícula de grid en Manhattan, la cual todavía define el trazado de gran parte de la ciudad hoy en día. El diseño establecía calles horizontales y avenidas verticales en una cuadrícula regular. Las calles se numeraron de sur al norte y las avenidas del este al oeste, en lugar de usar nombres para todas las vías, lo que facilitaba la navegación. La cuadrícula era muy uniforme, con calles de 60 pies, aproximadamente 18 metros de ancho, y avenidas de 100 pies, alrededor de 30 metros de ancho, salvo algunas excepciones. Esto eliminó la necesidad de adaptarse a la topografía, en gran parte montañosa y colinas, que fue nivelada y rellenada. Y aunque las ideas de Fourier nunca se aplicaron en gran escala, su visión de comunidades bien planificadas y organizadas tuvo repercusión en el pensamiento urbano. La cuadrícula de Nueva York es un claro ejemplo de esta planificación. Jean-Baptiste Godin fue un industrial reformador social francés, conocido por contribuir tanto en la industria como en el ámbito social. Nacido en 1817 en Francia, en una familia humilde, y comenzó su carrera como aprendiz y herrero. Con el tiempo se desarrolló en el éxito de empresas estufas de hierro fundido que le llevó a amasar una considerable fortuna. Sin embargo, su interés no se limitaba solo a negocios, sino que también tenía una fuerte inclinación hacia el bienestar de los trabajadores. Godin fue profundamente influenciado por las ideas socialistas utópicas de Charles Fourier, quien proponía una sociedad cooperativa y solidaria. Inspirado por esta filosofía, en 1859 Godin decidió
crear una comunidad que ofreciera una vida digna y equitativa a los trabajadores. Así nació Familisterio de Giza, un proyecto de arquitecto social innovador que buscaba proporcionar condiciones de vida de trabajo junto a los empleados, fabricadores y sus familias. El Familisterio fue una comunidad autosuficiente con un diseño que facilitaba la convivencia y las colaboraciones. Incluía apartamentos, una guardería, una escuela, tiendas y hasta un teatro. Todo estaba enfocado en mejorar la calidad de vida de los residentes, permitiéndoles compartir los beneficios del éxito de la fábrica. Además que Godin impulsó la educación, la participación democrática en la gestión de la comunidad, un concepto revolucionario para la época. En esencial, el legado de Jean-Baptiste Godin es una combinación de visión del Familisterio, sentando las bases para sus proyectos y modelos de vivienda social. Aunque aún hoy son relevantes enfoques de responsabilidad social en la industria, fue un antecedente en las prácticas empresarios modernos. Robert Owen fue un influyente reformador social y empresario galés, nacido en 1771, conocido por sus innovadoras ideas sobre la organización de la sociedad y el bienestar de los trabajadores. Aunque Owen es mayormente reconocido por su trabajo en comunidades utópicas y la mejora de las condiciones laborales, sus ideas sobre la planificación urbana también tuvieron un impacto significativo, aunque indirecto, en el desarrollo de las ciudades americanas, incluido el Plan de Nueva York de 1811. El Plan de Nueva York, diseñado por el ingeniero arquitecto John Randall Jr., fue un ambicioso proyecto que estableció un sistema de calles en un diseño en cuadrícula, lo que permitió una expansión ordenada y eficiente de la ciudad. Aunque Owen no fue directamente responsable de este plan, su filosofía sobre el bienestar social y la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos influyó en el pensamiento urbanístico de la época. Owen abogaba por la creación de ambientes que fomentaran la interacción comunitaria, la educación y el bienestar, principios que resonaban con los objetivos del Plan de Nueva York. Este plan no solo buscaba el desarrollo económico de la ciudad, sino también la comodidad y la funcionalidad de los espacios urbanos. Owen creía que un entorno bien diseñado podía transformar la vida de las personas, permitiendo un acceso equitativo a recursos y oportunidades. Además, Owen promovió la idea de comunidades autosuficientes donde la arquitectura y el urbanismo deben integrarse a las necesidades sociales. En este sentido, el Plan de Nueva York podría interpretarse como un paso hacia la creación de una ciudad más ordenada y accesible, alineada con la visión de Owen, de un mundo donde las personas vivieran en armonía y colaboración. En sus escritos, Owen también enfatizó el papel de la educación en la creación de ciudadanos responsables. Esto se puede relacionar con el desarrollo de espacios públicos en el Plan de Nueva York, que fomentaron la interacción y el aprendizaje comunitario. La urbanización organizada de la ciudad facilitó la creación de un entorno que permitía que la cultura y la civilización prosperara.